Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Sebastián Viveros y el día de hoy voy a ser su instructor en este curso que estamos realizando, que es Primeros Socorros Avanzados en zonas remotas, ¿ya? Soy instructor de AIDER, instructor de Primeros Socorros con RCP IDEA, además soy guía turismo aventura, me especializo en todo lo que es navegación, tanto en kayak como en embarcaciones menores, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del manual de protocolos de AIDE, que vendrían siendo las lesiones en el tejido blando. Vamos a ver qué son las lesiones en el tejido blando. Son principalmente lesiones que sean en tejidos que no sean de estructura ósea. ¿Ya? Se producen principalmente por un traumatismo y se pueden clasificar como primeramente en dos tipos de clasificación: en heridas abiertas o heridas cerradas. La herida abierta genera una hemorragia expuesta, ¿no es cierto? Y nos deja esta discontinuidad de la piel, que es esa apertura, que nos genera una hemorragia y también nos deja expuestos a estos agentes patógenos que le llamamos las infecciones, ¿no es cierto? Que pudieran ingresar tanto localmente y después al resto de nuestro organismo. Y también vamos a tener las heridas cerradas, que son básicamente igual una apertura de las capas más internas de la piel. A diferencia de la herida abierta, es que la capa más superficial no se rompe, por ende no hay un sangrado, una hemorragia externa, sino que hay una hemorragia interna. Produce el clásico hematoma, que agarra esos colores medios rojos, entre violeta, ¿no es cierto? Y después va agarrando colores más verdosos. Esa vendría siendo la primera forma de clasificación. La segunda forma de clasificación vendría siendo según su riesgo de infección. Si es alto riesgo de infección, hablamos de heridas que son de mayor cuidado, ¿no es cierto? Amputaciones, ¿no es cierto? Lesiones que son más extensas, hablamos de visceraciones, fracturas expuestas, y que nos dejan esta apertura específicamente que hacen que ingresen estos agentes patógenos o infecciones. Y en el caso de el bajo riesgo de infección, hablamos de lesiones más superficiales, ¿no es cierto?, que tienen un sangrado más superficial, entonces las podemos tratar en el lugar y no es necesario hacer una evacuación tan crítica, ¿ya? Otro tipo de clasificación será según la forma de la herida. Vamos a tener que nos encontramos con la abrasión, ¿no es cierto?, que vendría siendo esta clásica herida por roce, quemadura por roce, o el clásico raspón. Lo encontramos en los niños cuando se caen en los parques, ¿no es cierto? O nosotros mismos cuando nos caemos en el cerro y nos pegamos un raspón. Eso se llama la abrasión. Vamos a tener la laceración, que se produce producto de un desgarro enérgico bastante fuerte, lo que hace que separe las capas de la piel, deja una forma como dentada que no es homogénea, entonces no es un corte limpio, ¿ya? Y hay que tener cuidado con la limpieza y también con la hemorragia que podría generar. Vamos a tener la incisión, que vendría siendo un corte liso, ¿no es cierto? Es un corte limpio y se produce específicamente por un objeto filoso. Vamos a tener la punción, que aquí yo la tengo destacada, porque es una herida que se produce por un objeto punzante que ingresa y sale. Esta herida es de principal cuidado, sobre todo con los agentes patógenos o las infecciones, ya que en este caso es una herida que es muy difícil de limpiar, ¿ya? Entonces, se recomienda en los manuales de protocolo de AIDER que nosotros dejemos sangrar un poco la herida, a modo de que la sangre ayude a limpiar un poco la herida y elimine todos estos agentes patógenos externos que podrían ingresar a nuestro cuerpo. Eh, Vamos a tener también la amputación, ¿ya? Y aquí también la voy a destacar de nuevo, porque es una herida que también tiene una complejidad un poco grave, ¿no es cierto? Hablamos del desprendimiento de una extremidad, ¿no es cierto? O pérdida de la extremidad. Produce hemorragias, y cómo las vamos a tratar. Principalmente vamos a tratar la hemorragia con presión directa, ¿ya? Siempre nuestra prioridad como socorrista es tratar la hemorragia. Posteriormente vamos a envolver la extremidad. Cabe recordar que si no logro controlar la hemorragia con presión directa, vamos a aplicar un torniquete. ¿Ya? El torniquete se aplica principalmente de 5 a 8 centímetros desde la herida hacia el corazón, ¿ya? A modo de cortar la circulación hacia el resto de nuestro cuerpo. Vamos a envolver esta herida en una gasa, ¿no es cierto? Aquí tenemos la extremidad, supongamos que esto es un dedo, la vamos a envolver
y una vez que ya la tengamos envuelta la vamos a meter dentro de una bolsa impermeable, ¿ya? ¿Por qué hablo de bolsa impermeable? Porque después esta bolsa con la extremidad adentro va a tener que estar dentro de otra bolsa con hielo o agua a modo de conservación, ¿ya? Y poder trasladarlo en conjunto con la víctima para ver si en el centro de atención definitivo le pueden hacer una intervención mayor, ¿ya? Anotamos la hora de la amputación, hay que ser lo más exactos posible, y después vamos a evaluar el criterio de evacuación, que es lo que tenemos acá, que vendría siendo en este caso crítico, porque es una amputación que nos pudiera generar complicaciones, ¿ya? Vamos a tener otra herida que vendría siendo la avulsión, que es prácticamente una herida con desprendimiento de la piel, ¿ya? Todas estas heridas generalmente, o sea, principalmente lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en tratar la hemorragia, ya que es nuestro principal objetivo como socorristas. Luego tenemos que controlar la infección, ¿ya? ¿Cómo vamos a actuar ante una herida abierta? Primero vamos a tener que controlar la hemorragia, ¿no es cierto?, con presión directa. En el caso que la presión directa no sea suficiente, vamos a aplicar este torniquete. Posteriormente vamos a hacer una limpieza exhaustiva de la herida, ¿ya? Con harto suero fisiológico o agua potable si es que no lo tuviéramos, y gasas. Previo a esto, nosotros hacemos una evaluación de la escena, ¿no es cierto?, en la cual tenemos que ver la seguridad para las víctimas y la seguridad para los socorristas. Entonces, previo a esto, también vamos a hacer un lavado exhaustivo de manos y también vamos a, en lo posible, utilizar guantes. Somos de profilaxis para evitar las contaminaciones cruzadas, tanto para la víctima por la herida, o si la víctima tuviera alguna enfermedad que se contagia a través de la sangre, no nos contagia a nosotros. Ya es un método de profilaxis. Una vez que ya controlamos, ¿no es cierto?, el limpiado, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que la herida, por ejemplo, pudiera tener sangre seca o más suciedad, vamos a tener que irrigar la herida con harta agua. En estos casos se recomienda utilizar una jeringa ya de 20 a 50 ml para generar harta presión de agua, ya que en lugares remotos no vamos a tener una llave, ¿no es cierto?, que genere presión de agua potable. Y en el caso que no la tengamos, la jeringa, vamos a utilizar una bolsa que la vamos a llenar con agua y en uno de sus extremos le vamos a hacer un orificio pequeño para poder irrigar esta herida. Una vez que ya la tengamos completamente limpia y ya tenemos más o menos controlada la infección y nos damos cuenta que ya está totalmente limpia, vamos a cubrir con un apósito, ¿ya? Y vamos a ayudar a que su cicatrización sea naturalmente, ¿ya? Es sumamente importante que nosotros, por más que tengamos los conocimientos y la herramienta, nunca suturemos una herida en una zona remota, ya que si contiene alguna infección o algún agente patógeno, esta infección podría no solamente concentrarse en la herida, sino redirigirse hasta el interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Y una vez que ya tenemos todo esto controlado, vamos a establecer el criterio de evacuación, que podría ser leve, grave o crítico dependiendo de la situación. Leve lo podemos tratar en la zona y no es necesario que hagamos un traslado tan rápido, pero en el caso de que fuera un criterio grave o crítico, tenemos menos tiempo, entonces el traslado tiene que ser mucho más rápido. Ya la necesidad de evacuación o el criterio de evacuación tiene que ser súper rápido. Eso vendría siendo todo lo que vendría siendo como la herida en general. Vamos a hablar un poquito de la infección en el tejido blando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de infecciones en el tejido blando, podemos encontrar dos tipos de infecciones, la local y la sistémica. Cuando hablamos de una infección local, nos referimos a esta herida clásica, ¿no es cierto?, que agarra colores rojizos alrededor. En la parte de adentro de la herida vamos a tener secreción de pus, que es esta materia infecciosa con estos agentes patógenos que ingresaron a nuestro cuerpo. Vamos a tener que la zona está enrojecida y si la palpamos con nuestros dedos, ¿no es cierto?, vamos a tener calor en la zona. Las personas generalmente presentan cuadros de fiebre y también tienen inflamaciones en los ganglios linfáticos que están cercanos a la herida. ¿Ya? Los ganglios linfáticos son básicamente los retenes que nos avisan que hay agentes externos contaminantes que están en nuestro cuerpo y se inflaman cuando tenemos alguna infección, ¿ya? Si no logramos controlar esta herida,
localmente, la infección podría avanzar a una infección sistémica, que hablamos que es cuando ya ingresa a nuestro cuerpo y es una infección más generalizada, ¿ya? En el caso de la infección sistémica, por ejemplo, va a presentar signos parecidos, vamos a tener fiebre, ¿no es cierto? Igual que en la infección local, en algunos casos incluso vamos a tener hipotermia, taquicardia, ¿no es cierto? Y en casos más graves vamos a tener alteraciones del estado mental, por ejemplo, vamos a tener algún tipo de shock, como hipotensión, por ejemplo, por la baja presión arterial, taquipnea, que es baja frecuencia del ritmo respiratorio, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a actuar? Principalmente con la infección local, que es la que podemos tratar como herida. Vamos a limpiar la zona, ¿no es cierto? Primero vamos a controlar la hemorragia en la herida, después vamos a limpiar la zona exhaustivamente. Vamos a separar un poco las capas de la piel para poder drenar todo este pus que tenemos dentro, que es la materia infecciosa. Una vez que ya drenamos el pus, los manuales de protocolo de AIDA recomiendan que utilicemos agua tibia a modo de aflojar los coágulos o costras que se vayan formando. La idea es que esta herida quede abierta para que vaya secretando toda la infección y no se meta al interior de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y una vez que ya lo hacemos según el manual de protocolos de AIDA, durante 15 minutos, 4 veces al día, nos va a ayudar un poquito a aflojar estos coágulos y a limpiar de mejor manera la infección. Luego vamos a cubrir con un apósito y a medida que vayamos trasladando a la víctima, vamos a ir revisando este apósito que no esté sucio. Hay que recordar que estamos en una zona remota, ¿no es cierto? Que estamos a más de 1 hora de un centro de atención definitiva, un CAR, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante que tengamos bien localizada la infección y en lo posible eliminarla con la limpieza, ¿no es cierto? Aquí me voy a detener un poco porque vamos a hablar de otra herida que tiene suma importancia, que son los objetos clavados, ¿ya? Un objeto clavado es un objeto punzante que quedó en nuestro cuerpo y no tenemos cómo retirarlo en una zona remota, ¿ya? Definir el término de objeto clavado es básicamente un objeto que queda punzante y si nosotros lo retiramos podemos generar más daño, ya que es lo que tenemos que tratar de evitar. Podemos desgarrar nervios, tendones, incluso podemos abrir otro vaso, ¿no es cierto?, que no se haya roto, y si lo retiramos ya después volver a reinsertar el objeto para taponear la sangre es imposible, ¿no es cierto? Es sumamente importante que nunca retiremos el objeto, salvo que sea una necesidad de traslado, por ejemplo, que impida el traslado de la víctima. Igual, de todos modos, cuando lo vamos a hacer siempre en un lugar tranquilo y seguro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro del objeto clavado? Una son las infecciones, que las tenemos acá anotadas, y lo otro es el tétano, que es una toxina de una bacteria que se llama tétano, que nos produce complicaciones en el cuerpo como espasmos musculares, ¿no es cierto?, principalmente en la mandíbula, y posteriormente podría producir la muerte. Hoy en día existen inyecciones para el tétano, se colocan preventivamente cada 10 años, entonces los riesgos bajan mucho más si nosotros tuviéramos esto. ¿Cómo vamos a actuar con un objeto clavado? Principalmente, como no podemos retirar el objeto, lo vamos a inmovilizar con 2 apósitos abultados en ambos extremos, a modo de que el objeto no se mueva, ¿no es cierto?, y no genere más daño. Vamos a vendar y nos vamos a dar cuenta que si hay sangrado, vamos a tener que utilizar la presión directa para cortar la hemorragia. En el caso de que la sangre no pare, vamos a tener que aplicar un torniquete, como le expliqué anteriormente, de 5 a 8 centímetros hacia arriba de la herida, en dirección hacia el corazón, porque hay que cortar el flujo sanguíneo hacia el resto de nuestro cuerpo, ya, a modo que no ingresen más agentes patógenos o la hemorragia no empeore, ¿no es cierto? Y se corta el flujo de sangre, ¿ya? Una vez que ya lo tenemos inmovilizado, ¿no es cierto?, vamos a trasladar a la víctima y vamos a definir el criterio de evacuación, que en este caso vendría siendo crítico, porque podría generar una complicación mayor, ¿ya? Eso vendría siendo con lo que son las lesiones o heridas abiertas. Vamos a hablar un poquito de lo que son las lesiones o heridas cerradas, ¿ya? Principalmente la herida cerrada, como les comenté, es una herida que no tiene apertura de la capa más superficial de la piel,
por ende genera un hematoma o una hemorragia interna. Ya son principalmente producidas por golpes de objetos que no son filosos, entonces va a generar apertura por dentro, pero no en la capa más superficial de la piel. Nos vamos a fijar en el color del hematoma, que va agarrando colores como violeta, colores verdes, ¿no es cierto? ¿Y cómo las vamos a reconocer? Aquí vamos a utilizar esta regla mnemotécnica que vendría siendo días, ¿no es cierto? Que sería deformidad, inflamación, heridas abiertas y sensibilidad al tacto. Esto lo vamos a hacer palpando a la víctima, ¿no es cierto? Sobre todo nos vamos a fijar en que la víctima nos diga dónde siente el dolor, si es que está consciente, ¿no es cierto? Y también nos vamos a fijar en el color de la piel. Si nosotros notamos un hematoma, vamos a fijarnos que pudiera tener alguna deformidad. Entonces ahí tenemos que tratar de descartar fracturas, esguinces o alguna lesión de mayor complejidad. ¿Y cómo vamos a actuar? Utilizando la regla mnemotécnica CAFE, que vendría siendo compresión, analgesia, frío y elevación. Todo esto nos va a servir para tratar lo más importante de esto antes de hacer el traslado de la víctima, que vendría siendo el dolor, ¿no es cierto? La elevación va a hacer que la irrigación de la extremidad, en el caso por ejemplo de que un cliente tuyo se haya esguinzado el tobillo, si lo tenemos elevado, la sangre va a circular al resto de nuestro cuerpo y va a tender a disminuir la inflamación. Lo mismo con la analgesia y el frío, ¿no es cierto? Y la compresión se utiliza cuando ya tenemos una herida abierta, ¿ya? Principalmente estas heridas abiertas de gran complejidad las vamos a encontrar en la evaluación primaria, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos el XABC del trauma, y las heridas de menor complejidad las vamos a encontrar ya en la evaluación secundaria. ¿Hay alguna duda hasta ahora con respecto a lo que son las lesiones en el tejido blando? Muy bien, si no hay más dudas, entonces me despido. Esta ha sido la clase por hoy. Cualquier duda, consulta me la pueden hacer al chat por interno. Y esto sería la clase de hoy. Me despido. Muchas gracias.